la conformación del comité de San Vicente del Paúl. ¿En qué momento usted llega a ser elegida como tesorera de ese comité? Precisamente en la época del padre Otoniel, sin haber ido a la reunión, me nombró de tesorera. Y yo no sabía nada de eso, absolutamente nada. Entonces pues a mí se me hizo eso como muy difícil porque la verdad era que mi papá sí había pertenecido a la Sociedad de San Vicente, pero más que todo como colaborando. Él les colaboraba porque pues la Sociedad de San Vicente es muy vieja, de mucho tiempo. Entonces pues le dio el padre por nombrarme sin estar yo. Entonces pues yo tenía la opción de renunciar o de aceptar. Entonces mi papá me dijo, no, eso es una obra muy buena, es mejor que acepte Dios, los 4 centavos que cogen allí, pues usted los puede manejar y no hay problema. Y entonces así, con lo que él me dijo, entonces acepté. Y hasta ahora estoy aquí, ya llevo 34 años en la Sociedad de San Vicente. Es otro reto precisamente para doña Inés. ¿Cómo fue también esa experiencia? Pues la experiencia también fue dura, porque como le cuento, cuando uno no sabe nada de a lo que entra, pues es muy difícil. Pero me convencí de que no, que era de gente toda, y había en ese tiempo la Sociedad de San Vicente, eran hartas personas. Entonces trabajamos hasta muy sabroso porque pues nos proponíamos un reto y de alguna manera lo íbamos haciendo cuando fue, y entre nosotros era que nos dábamos la limosna. En ese tiempo era colecta secreta, pero la colecta secreta era que se recogía y luego se contaba y decía, bueno, tanto resultó. Entonces eso que resultaba, de una vez se le repartía a las señoras para que ellas fueran. En ese tiempo no existía colaboración a los ancianos, no existía a los niños, no existía nada, era una pobreza absoluta. La gente incluso se moría por las calles y nadie decía nada, o se moría muchas veces en la municipal, que toda la vida ha sido de puertas abiertas. No había ancianato, no había nada. Entonces nos dedicamos porque había gente que aguantaba mucha hambre. En ese tiempo no había colaboración de nada. Entonces nos propusimos hacer de la Sociedad de San Vicente, como quien dice, a darles mercaditos. Entonces en ese tiempo los sacerdotes nos colaboraban mucho en las juntas de que nosotros nos reuníamos siempre los sábados en la noche, casi siempre en el parroquial, en el salón parroquial, que en ese tiempo era chiquitico, pero ahí no. Y entonces los sacerdotes nos explicaban cómo podíamos hacer. Y entonces era eso, nosotros recogíamos la plática y entonces el padre también explicaba el evangelio y todas esas cosas. Entonces ellas le ponían mucho cuidado para ellas llevar el mensaje, porque nada, pues llevar el mensaje de Dios y llevar el alimento pues espiritual y el material, o sea, la comida. Y entonces pues yo era la que tenía que entregarles la plata, estar también pendiente de que lo hicieran, y les dábamos unos vales para que ellas fueran y pidieran, y entonces así se hacía, y así duramos mucho tiempo. Y habían hombres también, y cuando entraron bastantes hombres, entonces resolvimos que pronto podíamos arreglarles las casitas, los ranchitos, que eran casi de ese paroy o de zinc. Entonces en ese tiempo pues estaba don Jesús Puentes, habían algunos que eran constructores, y entonces seguimos haciendo ranchitos, casitas pequeñitas, les hacíamos casitas, y cuando ya se terminaba, entonces íbamos y les entregamos la casita, y hacíamos un refrigerio allá y les entregamos la casita, y seguíamos con otra, hasta que les hicimos casi a la mayor parte de gente pobre, o se les tapaban las goteras para que no se les cayera, o se les ayudaba en eso. Y las mujeres repartían los mercados. Incluso varias personas pues querían colaborarnos, como esta señorita Venancia. Ella nos regaló la casita que estaba como para caerse pues ya. Y entonces ella, antes de morir, dijo que ella quería que eso perteneciera a San Vicente, porque ella, gracias a nosotros, no se había muerto de hambre, porque ella había quedado sola y no tenía nada. Y ella era una de esas pobres vergonzantes que ella nunca pedía. Entonces se le siguió dando. Y entonces, incluso ella se murió y ella no nos hizo ninguna seguridad. Pero entonces luego las personas, por ejemplo, la señorita Sofía, el mismo don Jesús, este otro señor, creo que se llamaba. De todas maneras, varias personas que les llevaban el mercado y que hablaban mucho con ella.
Entonces hicieron se presentaron a la alcaldía, hicieron una declaración como extrajuicio, y entonces por eso nosotros heredamos esa casita. Esa casita fue la que vendimos ahora para comenzar a renovar el ancianato. Pero pues de eso no nos dieron unos 6.500.000. Y con eso comencé la remodelación del ancianato. Pero entonces como le digo, pues en ese tiempo se le repartía el mercadito y se les daba, y cuando se veía que la casa estaba muy mala, pues entonces entre las mismas señoras iban al comercio, pedían hojitas de zinc o de separollo, de lo que hubiera, y se les levantaban cuando fuera en bareque. Entonces se pedían las guadúas y se pedía todo y se les hacía casita. Y luego pues entonces ya comenzaron los señores ya se comenzaron a retirar, entonces ya no pudimos seguir haciendo casas. Pero entonces de ver que los ancianitos morían por ahí de cualquier manera, y habían unas ancianitas que salían a pedir y la gente les daba, pero no, mejor dicho, cosas que la comida no era casi nada, y hacían la comida por ahí en el suelo, no tenían ni cocina el ancianato. Entonces ya nosotros nos hicimos cargo del ancianato, entonces nos dedicamos a eso, a ver por ellos. Y entonces pues ya comenzó a llegar más gente al ancianato y todo, y entonces pues ya no volvimos a pensar en construcción, porque bueno, en ese tiempo no había nada para niños, no había hogares infantiles, no había nada que les ayudara, nada. Entonces nosotros dijimos, no, nos va a tocar es hacernos cargo del ancianato, y nos hicimos cargo. Ya llevamos, yo creo, como unos 30 años con el ancianato. Y ese ancianato lo construyó el padre Otoniel, pero él no lo construyó como para ancianos, sino para niños, porque en ese tiempo los que más sufrían eran los niños. Los ancianos, pues por lo menos los familiares pues tenían que ver por ellos, pero sin embargo muchas veces morían en la calle, porque como así es la vida. Entonces ya después de eso sí dijimos, no, ahora sí dediquémonos solo al ancianato, y desde entonces estamos dedicados al ancianato. ¿La Fundación San Vicente de Paúl o es organización? Ya existía, cuando yo entré ya existía. ¿Y cuál fue en primera medida, cuál fue el objeto social de ellos? ¿Era hacia los ancianos o hacia los niños? Era hacia a la persona que estuviera sufriendo más. Entonces San Vicente siempre se dedicaba a ayudarle a los que no tenían comida, a los que no tenían papás, a los que no tenían de todo. Entonces más o menos era la misión de nosotras. Entonces comenzamos, pues, como le cuento, comenzamos con la gente pobre, gente muy, muy pobre. Entonces comenzamos sí, dándoles el mercadito, ayudándoles a arreglar la casita, en fin. Y como en ese tiempo había mucha gente, era bastante señoras y bastantes señores. Y eso nos reuníamos y éramos como unos 30, 40 personas. Entonces pues unos salían por un lado, otros salían por el otro. Entonces esto fue floreciente en ese tiempo. Pero no duró mucho, porque después ya comenzaron cada cual sin embargo siempre le sirvió a la gente, porque nunca volvió a morir gente en la calle, nunca volvió y los que tenían su ranchito pues se les arreglaba, los que no lo tenían se brigaba a conseguir el lote para hacérselo. Entonces pues sí, esa fue la misión de nosotros en ese tiempo. El lote donde está construido actualmente el hogar geriátrico fue adquirido dentro de la organización. No, eso pues, en una palabra, el tiempo en que nosotros nos hicimos cargo del ancianato, eso no tenía dueño, porque nosotros le preguntábamos al padre que si eso era de la parroquia, y eso no figuraba en la parroquia, porque para darnos algún auxilio nos decían pues que si eso era propiedad de nosotros. Entonces pues eso no era propiedad de nosotros. Entonces pues fuimos donde el padre que no. Vimos a la alcaldía tampoco lo tenía como registrado. Entonces, bueno. Entonces luego se dieron cuenta de la alcaldía pues de que ellos podían apropiárselo, y entonces eso ahora sí es de la alcaldía. Sí es de la alcaldía, pero pues sí, digamos, el alcalde pues sí, para que nos colabore en el sentido de que nos paga la muchacha que está respondiendo por el ancianato, y una que barre, que trapea, y en eso nos colabora. Pero a nosotros siempre nos ha tocado lo de la comida y lo de la ropa y lo de ellos en general. Lo más difícil de estar obviamente al lado de esos seres, obviamente tan importantes para nosotros. Sí, pues claro que es muy difícil, porque ellos allá con la unidad de los otros se vuelven como niños consentidos. Entonces son muy difíciles
de poderlo sobrellevar. Pero pues uno tiene que tener paciencia porque al fin y al cabo pues eso es parte de la edad y de todo, entonces uno tiene que tolerar. No vuelvas a decir jamás que has triunfado en la vida, en cosas de fortuna o en cosas del amor, porque si apuestas una vez y pierdes la partida, hoy juegas la ruleta y en sus vueltas locas ganas oropel.